hablado que cuando nosotros tenemos una variable que se controla, el instrumento es muy diferente de la variable que se mide, ya que la variable que se controla, además del sistema mecánico que da la lectura a una variable, tiene que tener un sistema que me convierta esa señal mecánica en una señal eléctrica para que con base en esa señal eléctrica yo pueda efectuar un elemento de control. ¿Cómo es que se hace ese elemento de control? Pues eso lo podemos ver a través de lo que se denominan los lazos de control. En el lazo de control, entonces, por ejemplo, yo tengo el proceso, hablemos de un proceso, por ejemplo, de la destilación, en el cual yo voy a controlar la presión. Si voy a trabajar una presión de vacío, por ejemplo, tiene que ser menor a la presión atmosférica, por ejemplo, 0.5 atmósferas. Entonces yo tengo el elemento que me mide, convierte la señal mecánica en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica viene y se compara frente a un elemento que se llama la consigna. La consigna es el valor real, el valor en el cual esa variable se debe controlar. Por ejemplo, si yo voy a medir la presión y la presión dentro del proceso tiene que estar a 0.5 atmósferas, pero al medirla me da 0.55 atmósferas, aquí en esta consigna se establece la diferencia entre el valor medido y el valor establecido. Me da una diferencia entre 0.55 y 0.5 de 0.05. Eso significa que entonces inmediatamente este sistema me tiene que mandar una acción que puede ser, por ejemplo, a través de un controlador. El controlador puede ser una válvula que puede cerrar o que puede abrir para por ejemplo, para succionar en este caso más aire del sistema con el fin de bajar la presión, y de esa manera entonces buscar que la presión se mantenga dentro del proceso en 0.5 atmósferas. Entonces este bucle o este ciclo, como nosotros lo vemos acá, se denomina un lazo de control. Sobre eso en un laboratorio lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero lo importante es que ustedes tengan aquí el concepto básico. Les recuerdo por favor y les recomiendo que miren esta dirección de YouTube para que refuercen más sobre la importancia de efectuar un control dentro de un proceso, en este caso sobre la producción de biodiesel. Es un caso muy bonito para que ustedes lo revisen. ¿Cómo nosotros reconocemos dentro de un proceso si la variable se controla o no? Entonces lo reconocemos a través de unos diagramas. Esos diagramas entonces nosotros los reconocemos así, por ejemplo, como en esa parte A, cuando nosotros tenemos esta línea punteadita y P significa que tenemos control de presión, y tenemos esta línea puntuadita que nos lleva hacia este elemento. Esto lo reconocemos nosotros como una válvula, específicamente una electroválvula, que es la que me va a hacer la acción de cerrar o abrir dependiendo de lo que se haga dentro de este elemento de control. Lo podemos en un diagrama reconocer así, o también lo podemos reconocer de esta manera, pero lo importante es que ustedes siempre lo identifiquen, porque dentro de una esfera tenemos las siglas PC, que significa control de presión, o también podemos tenerlo como PIC, control instrumental de presión, y la línea punteada que va hacia una válvula. Entonces aquí tenemos diferentes casos. Y en un sistema, cuando ya tenemos dentro de una empresa, esto ya está representado en una forma gráfica que representa el equipo que nosotros queremos controlar. Entonces vemos con más detalle este elemento de control. Por ejemplo, acá tenemos que se está controlando la presión. El valor que está aquí más oscurito es el valor que está registrando, y este es el valor que debe estar. Entonces vemos que aquí está perfecto la presión. En este caso se estaría controlando un nivel. El valor de nivel dentro del tanque debería estar en 40 pulgadas, pero está registrando 40.6. Entonces significa que aquí se tiene que ejercer un elemento de control para volver ese estado hacia el nivel establecido, que es de 40 pulgadas.
Aquí tenemos otro caso de medición de presión, en donde la presión debe estar en 9.5, está registrando 9.72, hay una desviación. Luego el sistema tiene que estar ejerciendo el control para bajar esa presión a ese valor de 9.5 y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando estemos hablando de los diagramas con los cuales nosotros representamos un proceso a nivel industrial. Bueno, esta es otra manera también de ver el elemento de control dentro de un proceso. Aquí nosotros vemos acá un lazo de control, en este caso dice FIC, significa que es un control de flujo. Aquí un leak significa que tenemos un control de nivel, porque leak viene de la palabra level. Aquí F, flow, FIC, el de flujo. También aquí podemos ver un TIC, que es donde se está ejerciendo un control de temperatura. Bueno, básicamente esos son los elementos de control que nosotros podemos representar o podemos identificar en este tipo de diagrama. Bueno, muchachos, espero que este ejercicio que he hecho le haya sido para ustedes de gran utilidad. Espero, digamos, la retroalimentación con respecto a esta clase. Si les ha sido para ustedes igual de didáctica como si se hubiera hecho en forma presencial. Y como para reforzar, entonces, por favor vean la presentación en el Moodle. Y en el Moodle entonces yo les voy a dejar unos ejercicios de repaso sobre este tema consignados en un taller que se llama el taller número 5. Voy a dejar unas preguntas básicas para que lo respondan cada uno en forma personal y me lo envíen al Moodle. Y otras palabras, otros cuestionarios en donde ya deben trabajarlo en forma grupal. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias.